Entonces tenemos el día de hoy el video de la actividad número 4. Para el video de la actividad número 4 tenemos presente de que vamos a ingresar una imagen raster. Según el curso, la teoría y la parte que ya hemos visto anteriormente de lo que eran imágenes de procesamiento, tenemos en este caso un raster crudo. Recordemos que el raster crudo indica que es cualquier tipo de imagen, ya sea .tif, .jpg o CW, de las cuales son extensiones que el programa recibe. La diferencia que en el dato de raster crudo nos indica de que la información no está georreferenciada. Eso indica que si la vamos a ingresar directamente a lo que es el ARMAP, nos va a ingresar un dato sin ubicación. Entonces tenemos en el día de hoy la actividad 4 con lo que es un raster crudo. Vamos a generarle vectores con referencia. La referencia vamos a realizar una ortofotocorrección o simplemente darle referencias. En este caso recordemos que como mínimo son 4 puntos. ¿Por qué 4 puntos? Porque prácticamente entre más puntos generemos, más se nos va a encuadrar lo que es la imagen, o simplemente se nos va a ortofotocorregir de una mejor manera. Entonces empecemos con la actividad número 4. Como primera medida, acá ya tenemos las unidades en metros. Recordemos que siempre lo hacemos al principio de cualquier proyecto en el Layout View. Posteriormente lo guardamos, esta vez lo ya guardamos con actividad 4. ¿Qué es el primer paso? Bueno, entonces vamos a ingresar, recordemos que en el Add Data ingresamos el raster. Si lo notan, aquí la extensión es JPG. Puede ser .tif, puede ser .jpg o CW, la cual va a generar una información ya procesada. En nuestro caso está crudo, por lo que es un dataset de un raster completamente nuevo. Vamos a agregarlo. Ojo, primer paso, tenemos que agregarlo directamente. Si le damos doble clic, se nos va a descomponer por bandas. Recordemos que como es una imagen raster cruda, nada más va a tener las primeras 3 bandas, las cuales corresponden a los colores RGB, rojo, verde y azul. Entonces simplemente no le vamos a generar por bandas, sino lo vamos a ingresar solamente desde la parte general. La agregamos, inmediatamente nos dice de que no tiene una referencia espacial y la cual está perdida. Claro, eso es lo que vamos a realizar. Vamos a realizar una georreferenciación o simplemente una corrección de lo que son la referencia espacial de la raster. Le damos OK y ya nos muestra lo que es la imagen. Primer paso, analizar cuáles son las coordenadas. Para mi mapa actual tengo entonces lo que es una ciudad. En esta ciudad tenemos las coordenadas, aproximadamente puede ser una escala 1/100.000, acá nos dicen 80.000, pero para verlo son 1/100.000. 985.000, recordemos que para este tipo de mapas, los cuales se vende la información directamente en el Instituto Agustín Codazzi, esta información va de la siguiente manera. Aunque yo sé que este eje es un eje horizontal, posteriormente al 980.000, subiendo en el eje Y, me va a mostrar el 985.000. Quiere decir que tuve un avance de 5.000. ¿Qué indica esto? De que yo tengo que referenciar el eje Y de esta manera: 980, 985.000. Este ya sería 990.000. Lo mismo para el eje X, 880. Si yo me corro hacia el eje izquierdo, al eje horizontal, sería entonces 875, 870.000. Y acá, como son cada 5.000, nos muestra el 865.000. Eso es lo primero que tenemos que analizar en las coordenadas. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es que en la parte de acá, una vez ingresamos lo que es una imagen raster, nos aparece la georreferencia de lo que vemos, nos da el nombre del mapa o del archivo raster. Primer punto, vamos a realizar clic en este botón que es el punto de control. Vamos a agregar puntos de control. Entonces vamos a ver, entre más preciso y con mayor precisión hagamos el análisis, asimismo va a ser el comportamiento en la representación del área y la perfección. En mi caso lo hago en este punto. El primero dice: los puntos de control son colineares y están distribuidos. Le damos que OK y vamos a dar en cualquier otro punto nuevamente. Le damos que OK. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está mostrando el sistema? Anteriormente este tenía unos puntos, posiblemente esta imagen ya esté georreferenciada. Para nuestro caso vamos a borrarlos y lo que va a pasar es que se nos va a perder la imagen porque anteriormente estaba referenciada. Vamos a hacerlo desde el principio. La buscamos, para buscar la imagen damos clic derecho sobre el shape o el raster y le damos un to layer y nos va a ver
directamente. Se nos pasó por defecto a donde el programa lo va a ingresar. Entonces vamos a realizar los puntos nuevamente. Entonces empezamos con este que le hemos hecho anteriormente. Entre más preciso sea el punto, más control vamos a tener. Entonces damos acá y el primer punto lo pasamos. No es necesario de que inmediatamente corremos el punto, pero por tener un orden les recomiendo que realicemos este proceso. Una vez puesto el punto, lo que realizamos es en la tabla donde dice ver la tabla de los links, vamos a darle clic y nos muestra, no nos podemos confundir, el X source, el Y source, los cuales son los puntos que tenían originalmente, y el Xmap y Ymap son los puntos donde los dirigimos. Vamos a darle entonces en el Xmap el eje correcto, que en nuestro caso va a ser la X, que es 880.000, ya lo habíamos visto. Les recomiendo que lo anoten anteriormente en una agenda o en un Excel. Y en el Y nos daba, ojo, no podemos dejar el menos, porque por el contrario se nos va a ir a otro eje. Vamos a darle 985.000. Nunca no podemos dejar en el eje menos, listo, es como clave. Bueno, en esta parte ya se nos reubicó, que cuando digo que se nos reubicó podemos cerrar, no hay ningún problema. Se nos reubicó es que esta imagen se nos fue directamente a empezarse a organizar en la parte de arriba. Si lo notamos acá, estas coordenadas son totalmente erróneas, pero lo que sí podemos ver es, si le damos un to layer, nos va a llevar algo más real. Ya las coordenadas cambian en esta zona. Bueno, entonces ese es el primer punto. Vamos al siguiente punto. La idea es que como mínimo se tengan los 4 puntos. No quiere decir que con 4 puntos ya tengamos. Entre más puntos de control tenga lo que es la imagen raster, va a tener un mejor procesamiento. Entonces nos vamos a la parte, acá tenemos 865.000, ese es el 865.000 con 985.000. Estamos hablando de los ejes X y Y. Entonces le damos aquí cerca de este glacial, otro punto de control, vamos y lo cambiamos directamente. Él ya se nos va a ir organizando. En este caso tenemos 985.000, está bien, pero lo vamos a perfeccionar dándolo a un nivel más preciso. Y acá nos dice que es 879.000, pero le vamos a colocar nosotros el eje X, que en nuestro caso era 865.000. Listo, ya el mapa se nos empieza a escalar y a ubicar las coordenadas adecuadamente. En el caso de que se nos aumente o se nos reduzca o se nos pierda, siempre vamos a darle zoom to layer. Otra opción, en caso de que pase esto, podemos darle acá en el full extend, que el símbolo es un mundito. Ese mundo lo vamos a dar full extend y nos va a pasar todos los puntos incluidos en el proyecto. Siguiente punto, vamos acá. Me dice que aún nos encontramos el 865.000, entonces le damos acá 865.000 en cualquier lado y le vamos a corregir. Entonces acá en el 865.865 sin puntos ni comas, es claro eso. Y también nos dice que es 980.000. Él se va acercando, pero entre más puntos de control tengamos, cada vez nos va a mostrar mayor perfección. Listo, ahí ya se nos está ubicando prácticamente. Nos queda el último punto. Entonces recordemos, empezamos con este punto número 2, punto número 3, y acá mismo se nos va reflejando. Vamos a ingresar el punto número 4, el cual corresponde a 980.000 con 880.000. Le damos en cualquier punto y acá nos va a aparecer 880.000, el número 4, que es el último que vamos a realizar, y vamos a corregirlo. Nos está fallando por 160 metros. Entonces 880.000 y 980.000. Bueno, acá en nuestro caso se me fue un 0 de más. A ustedes posiblemente les pase. Entonces siempre vamos a tratar de corregirlo con los datos que tengamos correctamente. Por eso les comento de que generemos por favor una agenda con los puntos inicialmente. Entonces 980.000 y terminamos los puntos. Bien, le damos full send y ya tenemos, si lo pasamos, es decir, acá en las coordenadas son las coordenadas más reales y las áreas representadas van a ser mucho más precisas.
cerramos la tabla. El paso importante, ojo, el paso importante para poder cargarle, es decir, procesar la imagen y que ya tenga la información y que la próxima vez que yo ingrese la imagen no tenga que volver a hacer este proceso, simplemente le damos en la parte de georreferencia, clic, y nos dice adaptar a la georreferenciación. Lo hacemos. Si no lo hacemos, no se nos va a cargar la imagen, pero tenemos que tener claro de que una vez hagamos esto, ya no nos va a mostrar la tabla porque los puntos ya están corregidos. Entonces no podemos realizar nuevamente corrección porque el update ya está cargado. Bueno, entonces empezamos acá. Acá vamos a realizar entonces un shape. Ya vamos a empezar con un shape más adaptado. Ya antes en las actividades anteriores habíamos dicho de que era sin referencia, con referencia, y acá vamos a tener con referencia con un raster como base. Entonces vamos a dibujar todas las unidades litológicas. En este caso voy a hacer 2 unidades y compararlas. ¿Cómo lo realizamos? No es necesario que por cada una de las unidades litológicas tengamos que generar un shape. Con un solo shape podemos generar cualquiera de estas unidades diferenciándolas con un file. Vamos a ver el procedimiento entonces. Recordemos, podemos abrirlo directamente al catálogo. Ya habíamos anteriormente ingresado todo lo que eran las carpetas de las actividades. Estamos en la actividad número 4 y tenemos en la carpeta shape ya creado con anticipación los polígonos. Entonces en este caso vamos a crear uno nuevo que se llame new shapefile. Lo vamos a llamar unidad litológica. Listo. Con el dominio o el feature type, el tipo de shape como polígono. Que nunca se nos vaya a olvidar el sistema de coordenadas, que depende la zona donde nos ubiquemos. En este caso zona central. Le damos OK y ya se nos va a cargar acá. Como consejo, en el momento de dibujar yo les recomiendo que para poder adecuadamente que no nos intervenga el sólido quiere decir el color, lo cambiemos. Entonces simplemente le damos acá en no color, le quitamos el color, pero si quiero de que me muestre la línea por fuera de color rojo, que es el color más intenso. Listo, entonces empezamos a dibujar como yo lo requiero. Puedo hacer el zoom que necesite. Entonces en nuestro caso empezamos el dibujo de la siguiente manera. Ojo, ¿qué pasa aquí? Acá estoy todavía en la parte de procesamiento de georreferencia. Entonces voy a quitarle y simplemente hago el update nuevamente y voy a empezar la edición del shape. Si no inicio la edición no va a hacer absolutamente nada. Acá a la parte derecha se nos va a referenciar entonces todo lo que podemos realizar. Si no nos aparece, recuerden que lo hacemos en este de acá, Create Features. Seleccionamos la unidad litológica y acá vemos la cantidad de tipos de polígono que puedo realizar, desde el polígono, rectángulo, círculo, elipse o a mano alzada. Vamos a realizar esta unidad litológica. Entonces esto es dibujo y también tiene que ver algo con lo que es corrección de imágenes. La idea es que seamos lo más precisos. En nuestro caso vamos a realizarlo lo más rápido posible y obviamente también depende de la capacidad de la interpretación o fotointerpretación de lo que es el dibujante. En este caso son unidades litológicas para un área extensa de aproximadamente una escala 1/100.000. Tenemos la primera unidad, vamos a dibujar una segunda unidad. No importa, en este momento no importa que sea otro tipo de unidad litológica, ya ahorita mediante la tabla de atributos lo podemos diferenciar. Entonces una vez terminada este proceso podemos decir de que ya tenemos la parte de dibujo controlada, pero ahorita depende del dibujante o de la calidad dos cosas. Uno, la línea tiene que ir directamente por donde va el color, por lo que nos va a dar una cierta precisión. ¿Listo? Entonces este tipo de dibujo posteriormente en un nivel más avanzado enseñaremos unos dibujos más complejos, los cuales pueden tener cualquier tipo de corrección. En mi caso acá me fallé porque me salí, finalizo el stretch y acá tengo que se me pasó para este lado. Podemos dar la siguiente opción. Entonces en la parte de acá donde dice el editor, primero que todo selecciono esta herramienta y acá nos va a dar agregar, quitar puntos o simplemente borrar vértices. Yo lo que puedo hacer es controlarlo. ¿Cómo lo controlo? Entonces editar vértices en este botón que se encuentra acá y corrijo el vértice que se me salió en la parte de la edición, me salió erróneo. Listo.
Ya, una vez teniendo eso, ya puedo parar la edición, guardo la edición o simplemente la paro y él me pregunta si la quiero guardar. Hasta ahí, si yo llego a apagar el shape o el raster, nos va a mostrar lo que es los polígonos. ¿Listo? ¿Qué es la idea? La idea actualmente es generar todo el mapa. Sin embargo, acá para el ejemplo vamos a realizar estos dos polígonos y vamos a realizar entonces, como ya tenemos la edición parada, en la tabla de atributos que ya conocemos, nos identifica dos tipos de unidades. ¿Qué pasa? Vamos a nombrarlas. Entonces agregamos un file, add file, y lo vamos a llamar tipo litología. Como consejo, no se nos olvide que no generemos espacio, sino un rayo al piso. Esto para lo que es la integración de la información cuando el procesador está leyendo. Entonces, tipo lito. ¿Qué nos dice? ¿Qué tipo es? En este caso vamos a manejar texto. No es una información numérica, por lo cual no manejamos double. Manejamos texto. Entonces, nos dice qué tan largo lo queremos. Simplemente le damos la opción de que nosotros necesitemos. Si necesitamos identificar la unidad litológica con todos los alfanuméricos, con todos datos alfanuméricos que pueden ser, es decir, digamos, unidad litológica de glaciar, lo podemos con 30 letras. Pero en este caso lo voy a hacer nada más con 5 letras, que me representa el título de cada, o la representación de cada unidad litológica. Le damos OK. Entonces selecciono, hay dos opciones. Uno, la selecciono. Si yo selecciono acá, me dan alumbrar. Recuerde que cuando la tengo seleccionada, se me convierte en color ciano todo lo que es el perímetro. Entonces la primera vamos a nombrarla PEA. Para nombrarla, recuerden que en la parte, la seleccionamos, en la parte de arriba, que es como el título, se llama el file, identificamos el atributo. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho y vamos a dar File Calculator. Nos aparece así, nos dice, ojo, tipo lito, es decir, tipo de litología es igual a, como son letras, entre comillas, vamos a generar lo que vamos a ponerle dentro del texto. Entonces en este caso es una PEA minúscula. Le damos que OK. Si yo no le genero las comillas, no me lo va a hacer. Entonces le doy que OK. Así puedo seleccionar todas las unidades de polígonos que sean similares a esa y puedo procesarla. Entonces vamos a esperar que lo procese. PEA ya me lo tiene acá y vamos a hacer el siguiente. La vamos a llamar ES. Entonces en nuestro caso, File Calculator, ya está el anterior, simplemente reemplazamos como ES. Listo. Ya tenemos las dos unidades. De inmediato yo puedo ya dibujarlas como las requiera. Entonces en nuestro caso vamos a pintarlas tal cual tenemos el dato base o el mapa base. Vamos a darle propiedades, vamos a pintarla del color que se encuentra acá. ¿En dónde? En simbología. Entonces nuevamente, clic derecho, propiedades, simbología. Le damos en las categorías y lo primero que hacemos es borrar esto que está acá. Vamos a identificar tipo lito en el valor del file y vamos a agregar todos los valores. Entonces ahí ya nos está mostrando ese, sabemos que es color azul, un azul de este tipo, y PA es un rojo de este tipo aproximadamente. Bueno, le damos a aceptar y ya se nos generó la información con el polígono teniendo unas áreas. Entonces paso a seguir, vamos a realizar lo que es la parte de calcular el área. Agregamos otro, esto ya lo hemos visto en las actividades 2 y 3, y le ponemos área en hectáreas, porque este es realmente lo hemos visto en metros cuadrados, ahora en hectáreas, porque ya son prácticamente unidades letológicas las cuales corresponden a extensas áreas. Vamos a darle double para dato numérico y en clic derecho vamos a calcular la geometría. Nos dice que área, ya nos da las coordenadas y nos dice que si en metros cuadrados le decimos que en hectáreas. Si la queremos en acres, ares o simplemente en pies cuadrados o kilómetros cuadrados, lo seleccionamos. Para nuestro caso, hectáreas. Listo. Esta es la información que nos genera. Hasta aquí llega lo que es la parte de la actividad número 4, donde vimos 1. Cómo procesar la imagen raster que llamamos normalmente crudo. 2. Podemos georreferenciar con puntos de control. Entonces esos puntos de control nos van a ortofoto corregir o simplemente postprocesar la imagen. En este momento ya está procesada. 3. Vimos lo que es la edición de todo lo que son los polígonos
y también vimos lo que es cómo llamarlos, generar files y generar lo que es el array. ¿Listo? Entonces hasta este momento llega lo que es la actividad número 4.